Mateo capítulo 18, versículo, vamos a leer del 15 al 22. ¿Amén? Se titula, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Amén? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Cuando esté en la cita, me puede hacer así y yo estoy ahí pendiente mirándolo. ¿Amén? Vamos en esta hora a ir entonces a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Aquí. Gracias. Listo, vamos a leer. Entonces dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Quiero que nos quedemos con versículos 19 y 20. Dice, otra vez os digo que si todos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Gloria al Señor. Hermosa es la palabra de Dios. Rápidamente hagamos una oración, digámosle, Señor, háblame a través de tu palabra. Háblame a través de este pequeño mensaje y que sea de bendición a mi corazón y a mi familia. Dios, te damos gracias en esta hora y te pedimos de manera especial que seas tú ayudándonos, precioso Jesús, que tu gracia, que tu presencia, que tu amor, Señor, en esta hora sea sobre nosotros. Míranos, háblanos a través de tu palabra, habla nuestras vidas de una manera especial y ayúdanos, amado Jesús, para poderte bendecir, para poderte amar, adorar, Señor, y que esta palabra, Dios, quede sembrada en nuestros corazones. Señor, quizás es un pensamiento corto, Dios, pero muy edificante para nuestras vidas. Y que podamos, Señor Jesucristo, hacerlo, Dios, y ponerlo en práctica, poner, Señor, esta palabra en práctica cada día, Señor, de nuestras vidas. Y lo pedimos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, leíamos aquí en Mateo, ¿cierto? En Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20, exactamente, dice, Jesús les habló, versículo 19, le dice, Jesús, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces recordemos que el que está hablando estas palabras, ¿quién es? Es Jesús, amén. Y Jesús les está diciendo, miren, otra vez les recuerdo, porque Jesús ya les había dicho, ¿cierto? Entonces cuando dice, otra vez os digo, es porque Jesús ya les había dicho que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿cierto? Acerca de cualquier cosa, y bueno, ya vemos el resto del texto, ¿cierto? Dice, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo primero que quiero que recordemos es que Jesús les recuerda la palabra, ¿cierto? Lo importante de recordarnos, de leer y de volver a releer, si es posible, las promesas que Dios nos ha dado, las cosas que Dios ha dicho de nosotros, amén. Y dos, algo hermoso es que Él sabe, Jesús reconoce que es su Padre, amén. Exactamente dice en la parte B, dice, de cualquiera cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre. Así que él reconocía, Jesús mismo reconocía que su Padre es el que hace grandes maravillas. Por supuesto, Jesús también, amén.
pero me gusta ese reconocimiento de Jesús porque deja ver parte del carácter de Jesús, ¿cierto? De que aunque él también tenía mucha gloria, ¿cierto? Y mucho poder, reconocía a su Padre como más poderoso, como el que hace grandes cosas. Y lo llama mi Padre, amén, lo llama mi Padre, porque siempre nos recuerda la palabra del Señor que Dios es nuestro Padre, que si necesitamos de alguna cosa o necesitamos de algo, vamos a nuestro Padre y se lo pedimos. Y Jesús está para recordarnos esa palabra hoy, porque nos dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Él sabía que era el Padre. Gloria al Señor. Así que, segunda cosa para tener en claro, vamos a nuestro Padre. Amén. Vamos hacia Él. Gloria al Señor. Por supuesto, entendemos que vamos por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos hacia nuestro Padre para que Él, que está en los cielos, como dice su palabra, que está en los cielos, que Él está ahí sentado, pueda ayudarnos con nuestra petición. Amén, hermanos. Hermosa es la palabra del Señor. Y me gusta algo hermoso que dice, si dos o tres se pusieren de acuerdo. Amén. Entonces, hay una regla y es que al menos dos deben estar de acuerdo. De ahí en adelante, todos los que querramos podemos estar de acuerdo en algo, ¿cierto? Pero digamos que lo que nos condiciona aquí es que por lo menos dos tenemos que estar de acuerdo en una cosa. Amén. Y cuando la palabra dice de acuerdo, por supuesto, él lo hace y que si estamos de acuerdo, lo hace para qué, ¿cierto? En que esas dos personas, o tres, o cuatro, o toda una iglesia, o toda una congregación, estamos de acuerdo primero en qué. Es necesario que estemos de acuerdo en muchas cosas, gloria al Señor. Primero, en quién hace el milagro. Es importante que si yo me uno con mi esposo, o con mi mamá, o con mi hermano, ¿cierto? O hacer una oración, para estar de acuerdo en algo, él y yo tenemos que saber quién es el que hace el milagro. Amén. Si no, no estamos de acuerdo. Porque si él piensa que una persona lo hace y yo pienso que Dios, pues ahí ya no hay comunión. Amén. Ya no estamos de acuerdo. Amén. Y es hermoso estar de acuerdo con aquel que vamos a orar. Gloria al Señor. Entonces, primero, tenemos que estar de acuerdo en reconocer quién es el que hace el milagro. ¿Quién es en este caso? Nuestro Padre Celestial. Amén. Como dijo Jesús, voy a mi Padre y el que está en los cielos lo puede hacer. Así que es importante que cuando oremos por algo o intercedamos por alguien o nos unamos en oración, primero reconozcamos a quién vamos. Amén, que es a nuestro Padre. Segundo, que reconozcamos que vamos por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, que logramos llegar al Padre por medio de Jesús. Amén, porque eso nos hace estar de acuerdo, ¿cierto? No es solo decir, vamos a orar por este propósito y listo. Sí, estamos de acuerdo, pero es importante saber a quién le vamos a orar, por medio de quién vamos a llegar a nuestro Padre, porque eso nos hace estar de acuerdo. Amén. De acuerdo también habla acerca del mismo propósito, ¿cierto? Del mismo propósito. Ya sea una petición, ya sea una situación difícil, cualquier cosa que nosotros le pidamos, tenemos que, esa persona y yo, o con aquel que vamos a interceder a orar, ¿cierto? O con aquel que vamos a estar de acuerdo, debemos tener la misma razón por la cual oramos. Entonces, aquí me pongo a pensar una pareja de esposos que anhela tener un hijo, ¿cierto? Los dos se unen. ¿Para qué? Para decirle, Señor, regálanos un hijo. Están unidos o están de acuerdo en un mismo propósito, en un mismo motivo, en una misma razón. Gloria al Señor. Pero más que todo eso, amén, es importante que Él y yo estemos de acuerdo en la misma fe. Que Él pida con fe y yo también pida con fe. Amén. Porque de nada me sirve yo tener toda la fuerza y decir, sí, vamos a orarle a nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesús, vamos a orar por este mismo propósito, ¿verdad? Pero si yo tengo fe y en el otro hay incredulidad, pues no estamos de acuerdo, amén, no estamos en el mismo acuerdo, en el mismo propósito, en la misma línea. Y la palabra es muy clara y dice, otra vez os digo que si dos o tres de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, amén, de acuerdo. Y estar de acuerdo implica muchas cosas, como estamos viendo en esta noche. Saber quién hace el milagro, saber a quién vamos,
por medio de quién, el propósito, pero la fe con la que oramos juntos, por la fe en la que nos unimos a orar. Amén. Así que es importante, si tú vas a orar con alguien, sea tu hermano, sea tu mamá, sea tu esposo, sea una prima, sea el pastor de la iglesia, sea el líder de tu congregación, tú le vas a decir, bueno, vamos a orar por esto. Cuando tú le dices, amén, ayúdame a orar por esta situación. Es bueno que le digamos y que alguien se nos una y estemos de acuerdo en este propósito. Pero vamos a decirle, pero vamos a orar con fe. Vamos a orar creyendo que Dios puede hacerlo. Porque realmente de nada nos sirve orar y quizás ayunar mucho, quizás hacer muchas oraciones si no creemos que Dios puede hacerlo, si no creemos que Dios puede hacer algo sobrenatural. La fe debe estar ahí, es el alimento de nuestra oración, es lo que sostiene nuestra oración, amén, la fe. Entonces, cuando te unas con tu esposo, cuando tú te unas con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con un hermano de la iglesia, tú le vas a decir, vamos a orar con la misma fe, porque en eso vamos a estar tú y yo de acuerdo, en eso nos vamos a poner de acuerdo. Y qué bonito es cuando en realidad hay dos personas en la tierra, dice su palabra, unidas de acuerdo en un mismo propósito, pero también con una misma fe. Y gloria al Señor, también esto incluye tener la misma convicción, saber que Dios puede hacerlo viendo, ¿cierto? Aunque no lo veamos. Gloria al Señor, que los dos podamos ver el milagro, ver la petición, ver la respuesta, ver el tiempo de espera. Amén, porque a veces quizás solo nos reducimos de pronto a decir una petición, pero a veces necesitamos que Dios en un tiempo de espera nos ayude, nos dé tranquilidad, nos dé paz. Amén. Y necesitamos tener convicción, tanto el otro como yo, de que Dios está ahí, de que vemos lo que quizás no estamos viendo, aunque suene un poco incoherente o incongruente, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo, necesitamos orar con fe. Amén. Y yo sé que de aquí en adelante, si nos vamos a unir a orar por algo, por una razón, vamos a pensar, sí, tú y yo tenemos que estar de acuerdo, pero ¿en qué? En una sola fe, en una sola convicción, gloria al Señor, entendiendo que estamos orando por un mismo propósito. Gloria a Dios, creyendo y orando por fe. Entonces dice la palabra del Señor, vuelvo a repetir, se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, ¿cierto? Y vamos al versículo 20 exactamente y dice, entonces, dice, ¿por qué? Amén, ¿por qué? Y nos da como una consecuencia de eso, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos está diciendo Jesús, mira, si ustedes se unen en un mismo propósito, se ponen en común acuerdo para orar por algo, ¿cierto? Dice, cualquiera cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Y es muy bonito porque nos está argumentando esa razón o ese texto que nos está hablando. Y nos dice, ¿por qué? Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Gloria al Señor. Así que Él nos da una certeza y nos está diciendo, iglesia, hijos, hermanos de Ciudad Jardín, ¿verdad? Cada uno con nombre propio, gloria al Señor. Dice, donde les será hecho su petición, les será dada, ¿sí? Habrá una respuesta, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí está Jesús. Y sé que en esta noche está habitando Jesús en medio de nuestro lugar, porque al menos hay dos, o estamos congregados en su nombre, así sea a la distancia, pero estamos congregados ahí. Gloria al Señor, reunidos en su nombre. Gloria al Señor. Y cuando nos dice que Él está ahí, ¿cierto? Nos habla también del acuerdo que hay en medio de nosotros. Es decir, que no podemos estar en enemistad, ¿cierto? No podemos estar en pleitos, no podemos estar en desacuerdos, en diferencias. Claro, somos distintos, por supuesto. Todos tenemos un carácter diferente. Pero si queremos algo, no podemos estar en desacuerdos, ni la otra persona, ni yo. Amén. Porque de nada nos sirve. La palabra habla de acuerdo y se habla de un acuerdo en todas las cosas, no solo en el mismo propósito y vamos a hablar por esto, listo, no.
Es que tenemos tú y yo que estar de acuerdo, estar conectados, estar alineados en un mismo espíritu para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Amén. Entonces, nos dice ya el versículo 20, entonces, donde dos o tres estén congregados en mi nombre. ¿Congregarnos qué es? Es muy simple, es agruparnos, es reunirnos, es juntarnos, ¿cierto? Pero haciéndolo en el nombre del Señor Jesús. Dice, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo sé que en esta hora Dios está en medio de nosotros, está en medio de nuestra sala, en medio de nuestra habitación, en medio de nuestro comedor, donde estemos, en nuestro estudio. Dios está ahí porque estamos congregados en su nombre. Y quizás tú vas a decir, bueno, yo estoy solo, realmente soy el único que me conecto en mi casa. No, no importa, porque tú estás congregado en este momento. Y esto me llevaba a pensar los momentos que estamos viviendo. Amén. Que muchas veces creemos que solo tenemos que estar en un templo, ¿cierto? Reunidos, congregados, porque esa palabra se usa como la congregación del templo. Pero no, aquí también estamos congregados, porque estamos reunidos, estamos unidos para alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén, gloria al Señor. Así que esta promesa, esta palabra, versículo 19 y 20, es una promesa que Dios nos da hoy, o no nos da, nos recuerda hoy, ¿verdad? Esta hermosa promesa, que Él está ahí, conectados con Dios. Era el título de mi corta enseñanza, amén. Y es porque necesitamos estar conectados con Dios, para que Él es medio de nosotros. O sea, hacer iglesia no solo significa ir y congregarnos allá a la avenida 129, diagonal 129, no, sino estamos aquí haciendo iglesia, gloria al Señor. Y ese es lo más bonito. ¿Por qué? Porque estamos congregados en su nombre. Así que no habemos dos, tres, sino varios congregados en su nombre y Él está ahí, gloria al Señor. Así que la próxima vez que oremos, vamos a decirle, Señor, ayúdame a orar con fe, ayúdame a orar con convicción, creyendo o viendo lo que quizás no veo en este momento, aprendiendo a esperar en ti y que seas tú ayudándome, poniéndome de acuerdo con el otro, pero entendiendo que ese otro también debe estar de acuerdo conmigo, entendiendo a quién vamos. El reto en estos tiempos, quizás como pastores, es que la iglesia se mantenga. Amén, que siga siendo iglesia. Amén, que nuestra congregación siga siendo una iglesia. Gloria al Señor. Y realmente es un reto para nosotros tratar de congregarnos en un mismo momento, en un mismo lugar, y en este caso, cada uno en nuestros lugares, pero en un mismo lugar que es donde estamos teniendo una reunión para alabar y para recibir palabra de Dios. Así que no desaproveches ningún espacio que se da, ¿cierto? Que se genera para que podamos ser iglesia, para que podamos bendecir el nombre del Señor y alabarle y darle toda la gloria a Él. Entender que cuando nos reunimos aquí de manera virtual, Él está ahí en medio de nosotros. Y esa es mi esperanza y esa es mi fe. Amén. Eso es lo que hablamos con mi esposo. Entendemos que aunque no estamos allá quizás pastoreando, de manera virtual también los pastoramos y Dios respalda ese trabajo. Dios hace algo en medio de ese mensaje, en medio de esa palabra. Amén, hermanos. Así es, gloria al Señor. Y dice entonces, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y hablamos de un acuerdo. Hace un momento hablamos de un acuerdo cuando dos se unen y están de acuerdo en algo, ¿verdad? Y oramos por algo. Pero viene alguien más grande y poderoso y viene y se posa en la mitad de ellos y hace que esa oración llegue a nuestro Padre. Amén. Y dice, y les será hecho por mi Padre que está en los cielos, nos dice Jesús. Así que viene ese hermoso y dulce Jesús a nuestras vidas, se posa en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, en medio de los dos, ¿cierto? Que estemos, o quizás de mamá con mis hijos, pero ahí va a estar Jesús en medio de nosotros. Amén. Y cuando Él está en medio de nosotros, hay paz, hay libertad, hay amor, hay esperanza, hay sustento, gloria al Señor, pero sobre todo sentimos su presencia en medio de nuestras vidas. Gloria al Señor.
Yo quiero dejarte entonces con esta palabra para que recordemos lo importante de ponernos de acuerdo en un mismo sentir, iglesia. Que todos tengamos el mismo sentir. Que el domingo que nos conectemos, si Dios lo permite nuevamente, usted va a decir, Dios está ahí, Dios se va a poner en medio de nosotros, porque estamos en un mismo sentir, porque estamos en un mismo propósito, pero sobre todo en una misma fe, creyendo que Dios es real. Amén. En primer lugar, que Dios es real. Y de resto, que Dios puede hacer muchas cosas. Que Dios puede traer paz. Que Dios puede quitar toda incertidumbre. Echar sobre nosotros o quitar de nosotros toda ansiedad en nuestras vidas. Hermosa es la palabra del Señor. Y acuérdese entonces la siguiente vez que ponernos de acuerdo en un mismo propósito es más que orar por una razón o una petición. Es estar de acuerdo en muchas cosas. Evitar la enemistad, evitar los desacuerdos y unirnos para orar con fe. Amén. Creyendo que Dios puede hacerlo. Gloria al Señor. Hermosa es la palabra del Señor. Así que yo quiero que hagamos una oración. Amén. Teniendo en cuenta esta palabra, decirle, sí, Señor, mira, yo muchas veces oro, pero oro o me pongo en oración o le ayudo a orar a muchas personas, pero a veces no oro con incredulidad, ni siquiera oro con convicción, o a veces no oramos con fe, entendiendo que Dios puede hacer cosas. Pero quiero que hagamos una oración especial y vamos a decirle, mira, Señor, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos, precioso Jesús, y regálanos de tu amor, regálanos de tu presencia y danos la capacidad de estar de acuerdo y danos la fe para orar y hacerlo con credulidad. Una parte de los milagros de Jesús, donde un padre está desesperado porque su hijo sea sanado, que se le salgan todos los demonios, y dice él, credo, ayuda mi incredulidad. Amén. Así que nos es necesario orar con credulidad, orar con fe, orar con convicción, viendo las cosas aunque no las veamos. Amén. Y yo creo que oremos y le digamos, Señor, tú estás en medio de nosotros. Tú estás en medio de mi sala, de mi hogar, de mi habitación, de mi mesa, el lugar donde estemos. Y yo te pido, por favor, que tú me ayudes a seguir adelante. Amén. Ese es el propósito de nuestra oración como iglesia. Vamos a decirle, ayúdanos a seguir siendo iglesia. El día que volvamos, sea en mucho tiempo o poco tiempo, o el tiempo que Dios disponga, le digamos, Dios, que podamos volver a reunirnos y decir, este hermano no faltó, antes volvió. Amén. Que podamos seguir siendo una iglesia. Y nosotros somos una iglesia muy bonita. Amén. Una iglesia donde encontramos hermanos que aman a Dios y donde está el amor del Señor. Amén. Entonces vamos a decirle, Dios, ayúdanos a ser iglesia. Ayúdanos en esta noche a nosotros como pastores a hacer esta oración para que sea Dios ayudándonos en este reto tan grande, que podamos permanecer como hijos de Dios unidos haciendo iglesia. Amén.